Bueno, abrimos un nuevo programa en La Historia en Nuestra Voz, nuestra tertulia de historia, en la que siempre partimos de documentos históricos del Archivo Municipal y lo hacemos con muy diferentes y, bueno, hay que decirlo, interesantes temas. Hoy traemos un tema delicado y hay que decir que también injustamente tratado a lo largo de la historia en muchos ámbitos de la sociedad. Vamos a hablar de los trastornos mentales. Hay un motivo que nos ha llevado a los trastornos mentales, que ahora lo vamos a ir desvelando a lo largo de nuestra tertulia, pero antes de nada, y como siempre, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro programa a María Dolores Ramírez. María Dolores, gracias. A ti, Carmina. Y a Inmaculada de Castro. Inmaculada, gracias por estar con nosotros. Siempre gracias a ti por darnos voz. Bueno, ellas son una excelente historiadora y, como bien saben nuestros oyentes, grandes investigadoras, ¿no?, que no paran siempre. Y bueno, este es un tema que no se ha abordado mucho, o no ha habido mucha investigación en archivos históricos para abordar el tema de los trastornos mentales. Sí, quizás, y por supuesto, en especialistas y en técnicos. Tesis doctorales de la historia de la medicina, de la psiquiatría. Pero así a nivel histórico, quizás menos, ¿no? Es un tema que los investigadores aquí nunca se ha investigado, ¿no, Inmaculada? Yo sé que hay un trabajo sobre el Hospital Psiquiátrico Provincial de Córdoba, pero es un trabajo de investigación sobre el propio hospital, ¿no? Sobre, me imagino que la fundación, el desarrollo y cómo evolucionó ese hospital, ¿no? Pues María Dolores, cuéntanos un poco, por ponernos en situación, ¿no? ¿Cómo se ha visto la enfermedad mental, ¿no?, en la historia? Sí, bueno, a mí lo que más me llama la atención cuando he visto, por ejemplo, estos documentos del archivo que ahora vamos a comentar, es cómo se ignora totalmente al enfermo. El enfermo se le trata prácticamente como un animal, ¿no? Ellos diferenciaban entre los idiotas y los lunáticos a lo largo de la antigüedad. Los idiotas, pues, eran deficientes mentales y ellos no los veían peligrosos. Lo que sí, los que consideraban lunáticos, esos eran los que ellos consideraban peligrosos. Los ataban. Imagínate lo que es tener a una persona atada, cómo se sentiría, la agresividad que tendría y cómo se le complicaría su enfermedad mental. Un testimonio de que lo ataban tenemos con la Camacha. La Camacha tenía a su marido que tenía que atarlo, por eso la expresión loco de atar, ¿no? Tenía al marido que lo tenía que atar porque era peligroso, ¿no? Que yo por lo menos conozca, en el siglo XVI, ya con el Renacimiento, es cuando se forman hospitales. Por ejemplo, los Reyes Católicos aquí en España, los hospitales reales, que entran los locos como entran otros muchos, es una mezcla, porque no había especialidades. Y ahí están, por ejemplo, en el Hospital Real de Granada, en el Hospital de Agudos de Córdoba, que curiosamente, lo comentábamos, se han convertido en facultades de filosofía y letras. Yo por lo menos di clase en el Hospital Real de Historia del Arte, maravilloso, un edificio maravilloso, igual que el de filosofía. Entonces, eso, hasta que llega el siglo XVI, no hay centro para meter de alguna manera a estos enfermos, que se llevaban allí cuando ya estaban deterioradísimos, pero no para estar allí en tratamiento. No se consideraban enfermos, ¿no? Porque no se sabía lo que era, ¿no? Porque incluso, bueno, estaba en el siglo XVI, decía que sí, algo de brujería, claro, que había un poco... Claro. No había el diagnóstico que ya luego, a lo largo del tiempo, sobre todo en el siglo XIX, cuando comienza la psiquiatría, los estudios de Freud, que se quiere ver el origen de la enfermedad mental. Y entonces, porque lo mismo no es un depresivo que un bipolar, que uno que tenga esquizofrenia. Entonces, el tratamiento no es el mismo. En la época anterior a Freud era todo un revolutum. El que era pacífico, pues se quedaba en el centro, y el que era lunático, el que tenía agresividad, pues lo ataban o lo metían en celdas y de las que no salían. Y luego los tratamientos estos de electroshock, cuando se piensa que actuando en el cerebro lo van a eso a ya en más avanzado, el siglo XIX, XX, sobre todo el siglo XX, pero había con agua
con También goma, las mangueras. le echaban Agua fría, porque pensaban pero que sobre eso era- todo antes de los tratamientos estos, atados. Atado, porque es que no Atados. conocían. Y se le achacaban, por ejemplo, que hemos citado a la Camacha, se consideraba que era cosa de brujería muchas veces esta enfermedad, que alguien lo había embrujado, ¿no? Y esto sirvió para atacar sobre todo a muchas mujeres que se consideraban brujas. Si había alguien cercano a él, era una prueba de su brujería, ¿no? Cercano a ella, de que tuviera esa enfermedad, ¿no? Bueno, pues el motivo por el que estamos hablando de estos enfermos mentales se debe a Inmaculada de Castro, como bien sabe, archivera, que ha dado con algunos documentos, en especial con uno muy significativo, porque aclara perfectamente cómo se tenían a estas personas en las casas. Y estamos hablando de un documento de Montilla, del siglo XIX. Sí, de principio del XIX. Y de una 1829. mujer de Montilla. De Montilla. Cuéntanos. Pues mira, yo uno de los trabajos que hago normalmente en el archivo es el vaciado del acta de pleno, ¿no? Saber cada día qué temas se tratan. Y claro, en los plenos no se tratan todos los asuntos, sino los más importantes. Y me gusta cotejar lo que se trata en el pleno con otra documentación, sobre todo con la correspondencia. Porque muchas veces en el siglo XIX pues se recibió un oficio o una orden. Y además Entonces, interesantísima, una documentación, la correspondencia interesantísima. ¿Qué correlación hay entre lo que se trata en el pleno con los temas por otro lado? Y entonces, cuando llegué a 1829, pues digo, cuando acabo un mes, pues me gusta verla por no llevar todo a la vez, ¿no? Entonces, cuando acabé el mes de septiembre de 1829, digo, a ver la correspondencia, y me encuentro con una solicitud que me llamó muchísimo la atención y se la transcribí y se la mandé a María Dolores. Digo, mira, qué documento me he encontrado. Me impresionó. Las dos nos quedamos un poco, nos dijimos, pues este es un tema, que este va a ser la base de un programita. No tenemos muchos documentos, tenemos a más de este, ¿no? Pero este, además María Dolores ahora lo va a leer, porque si no lo leemos, los oyentes no se van a percatar exactamente de lo que queremos decir, ¿no? Sí, mira, el documento dice lo siguiente. Es una petición que hace un señor al ayuntamiento. Señores del ilustre ayuntamiento de esta ciudad, Andrés Jurado Montenegro, de esta vecindad, a ustedes, con el debido respeto, hace presente que le es moralmente imposible tolerar a su infeliz mujer por el estado de furia a que se halla reducida, como el alimentarla y poder cubrir su vergonzosa desnudez, pues está reducida al puro suelo, sin más que un pedazo de estera rota. Como está sujeta a una gruesa cadena, su desesperación y grito es insufrible, pareciéndole que soltándola de aquella y formando en una sala grande por su mitad una jaula de madera, donde pueda existir sin aquella sujeción, podrá tranquilizarse y poderse entonces soportar los efectos de su demencia. Siendo notorio su indigencia con la carga al mismo tiempo de 3 niños, el uno de ellos en ama, no puede, aunque lo desea, subvenir al costo de la enunciada jaula, ni menos a su alimento, de modo que perecerá indubitablemente este invierno si la notoria caridad de ustedes, o de vuestra señoría, pues ejercitada a favor de la humanidad, como lo acostumbra, no pone remedio a tan grave daño. Por tanto, suplica encarecidamente tenga usted la bondad de proporcionar se efectúe dicha empalizada, que tal vez no llegará a costo de 100 reales, mandando además se le ayude con el socorro de peso para su alimento. Favor que recompensará el Todopoderoso, como lo ruega sinceramente, y que conserve la vida de vuestra merced o de vuestras señorías muchos años. Montilla, septiembre 19 de 1829. Andrés Jurado Montenegro. Bueno, es tremendo, ¿no? Vemos cosa que la mujer está loca, ¿no? Loca, furiosa, y la tienen que atar. El hombre se compadece un poco de ella, ¿no? Y entonces solicita hacerle una jaula de madera para que por lo menos pueda moverse un poco y esté suelta. Porque claro, es lo que hemos dicho antes, una persona demente
de mente de estas furiosas y encima la ata, pues yo creo que se ponía en su mente, con todos los problemas que pudiera tener, pues sería todavía peor. Y otra cosa que cuando esta mañana comentábamos el tema, María Dolores hacía hincapié, ¿no? Una persona joven con 3 niños y uno de ellos de alma, de pecho. Dándole pecho, que de pecho. No sabemos, claro, porque nosotros aquí no podemos saber la enfermedad a causa de qué fue. Una depresión postparto no da lugar, ¿no? Como nos la explican ahora, ¿no? Tendría o que tuviera una enfermedad de base subyacente y tú, que nos has seleccionado otros documentos que parece por lo menos que este señor es un poco conflictivo, ¿no? Bueno, este señor le doblaba a ella la edad. Era 30 años largo mayor que ella. Tú fíjate el tema. Era maestro de escuela, pero había tenido problemas con sus compañeros de profesión, porque tenía un carácter un poco, no sabemos, esto ya un poco elucubrar. Sí, pero la enfermedad relacionado... se la proporciona la difícil relación con el marido, o era una mujer que tenía esa enfermedad subyacente, ¿no? Porque eso ya es un poco... Pero el caso es que puede ser. Se pone enferma con un niño pequeño y tiene 2 hijos anteriormente. Bueno, pero ya, como aquí hablamos de historia, ya no podemos pensar que si la agresividad del marido... Porque eso también pasaba, que mujeres cuando no había forma de controlarlas, las declaraban, no solo a mujeres, a personas en general, pero los maridos a las mujeres, muchísimo. Porque eso lo vamos a ver luego si hay tiempo al final del programa con una alvear americana. El marido, para controlarla, la declara demente. Y va a la justicia, pide a la justicia que la inhabilite, que notifica esa demencia, ¿no? Judicialmente. En este caso el documento lo que pide el marido es una ayuda, ¿no?, al ayuntamiento para hacerle construirle esa jaula que él dice de madera. Entiendo que cuando eso existe ese documento sería algo normal pedir estas cosas. Aunque, bueno, sabemos que no hay mucho más, ¿no? Pues se ve que lo había pedido antes porque el ayuntamiento le contesta: esta corporación tiene acreditado el deseo de socorrer a esta interesada, como lo hizo del bolsillo de sus propios individuos para costear la obra hecha en su casa, y le es muy sensible no tener fondos para darle el socorro que solicita. O sea que anteriormente, ya no el ayuntamiento como institución, sino los propios concejales le habían ayudado a hacer una obra que por lo visto había hecho, ¿no? O sea que el ayuntamiento, en las circunstancias estas, incluso ahora, lo que pasa es que ahora tenemos institucionalizado esta ayuda. Está la asistente social para multitud de problemas familiares que se presentan, ¿no? Y entonces el ayuntamiento tiene en sus presupuestos un dinero para eso, pero en el siglo XIX eso no existía. Entonces, además, le implora caridad, ¿no? Por la caridad que ustedes son capaces de tener, ayúdenme a hacer esto, ¿no? Esto lo pide, estamos hablando del siglo XIX, y antes comentabais que ya en el siglo XVI había alguna institución religiosa, ¿no?, que acogía a enfermos mentales, ¿no? En el caso de una orden religiosa que se ha destacado por la atención al enfermo mental, es la orden de San Juan de Dios. En Montilla estaba establecida la orden de San Juan de Dios, pero no tenemos constancia de que aquí tuvieran un apartado para dementes. Bueno, porque no hemos estudiado la documentación, porque tú misma decías antes que en protocolos se conservan las inhabilitaciones, ¿no? Seguro que tiene que haber más de uno y más de dos. Un tema que no está estudiado. Hay un tema, un posible tema, claro, para... pues sí, claro, lo mismo que se ha estudiado la violencia. Claro. Hombre, de hecho hay algunos libros que hablan de la historia de la psiquiatría en España, o sea que cosas se han hecho, pero que aquí, en concreto en Montilla, yo no conozco en ningún estudio que se haya hecho, ni de protocolos ni de aquí por ejemplo, este caso que estamos comentando estaba en su casa, pero tenemos otro caso de que hablan de un reo demente, o sea que estaba en la cárcel. No sabemos si la demencia la había llevado a delinquir
o porque estaba o sea, sí, porque estaba en la cárcel se había vuelto loco, no sabemos. O porque estaba allí protegido, entre comillas. Porque es que hemos dicho que antes estaban en instituciones que había una mezcla de todo, y eran hospitales, asilos y las mismas prisiones. Tenemos otro caso, un tal Diego Roldán, que también en el siglo XIX escriben desde este hospital del Real Hospicio de Granada, que es el Hospital Real de Granada, pidiendo al ayuntamiento que pague la manutención de esa persona porque es montillano. Eso lo dicen en 1819, pero en 1829, de años después, se intenta averiguar si está en la cárcel en Montilla, y se le describe como el reo demente Diego Roldán. Entonces se le dice al escribano del ayuntamiento, que a la vez también es escribano público del número, si él tiene constancia de si este hombre está en la cárcel. Y dice el escribano que no, que él ha mirado su escribanía y no hay ninguna orden ni ningún papel que diga que este hombre esté en la cárcel. Y lo mismo se le pide a 5 escribanos más de la ciudad, y todos contestan lo mismo. O sea que en 1819 no sabemos dónde está, porque aquí se hace esa averiguación y no está. Sí sabemos que en 1819 estaba en Granada. Y luego tenemos, como hemos dicho antes, 2 casos constatados de menores. Uno de ellos es un niño, un menor, no sabemos qué edad, Juan Carmona, que está a cargo de un tío suyo. Está casado con una hermana de su padre, este hombre. Y antiguamente los menores, cuando quedaban huérfanos y tenían bienes, pues se nombraba una persona encargada de administrar esos bienes. El curador de menores, que se llama. Y denuncian la gente de no sé quién que este hombre no atiende a su sobrino, que teniendo capital en niño, renta, está pordioseando su alimento y está el niño abandonado. Entonces proponen quitarle la curaduría a este hombre y ofrecérsela a otro, a uno que precisamente era un regidor. Pero cuando el regidor contesta si acepta o no cuidar de ese niño, dice que hace 15 o 20 días que ha muerto. Nadie se había enterado que... Pero fíjate, yo destacaría, me gustaría notar 2 cosas. La intervención municipal, de 2 formas. Una, pagando la manutención del reo demente o del que está en un hospital, no. Y la segunda, vigilando interviniendo cuando no se cuida bien de esa persona. La responsabilidad del ayuntamiento era mucho mayor que las de ahora. Económicamente, fíjate, tenían que dar porque no se cubrían a nivel nacional. Y los que tenían esas necesidades. Este niño podría haber, si hubiera habido instituciones, si tenía sus propiedades, podría haberle el tío, en el caso de que la hubiera habido, ¿no? Decir, pues con tu renta te meto en un centro que te cuiden, pero estamos hablando del siglo XIX, que eso no existía. Entonces lo tenía en su casa, pero parece ser que no le daba las atenciones que le tenía que dar, ¿no? Era su tío político. No, el tío era, la tía era ella. La hermana del padre. Has comentado antes, Inmaculada, el tema del preso, del reo demente, ¿no? Entiendo entonces que los ayuntamientos se tenían que hacer cargo de este tipo de presos. Tenían que pagarle de alguna manera, lo que ya lo hablamos en otra ocasión cuando hablamos de las cárceles. Los presos tenían que sustentarse a sí mismos, pero cuando eran pobres, pues el ayuntamiento tenía un fondo que era el que se llamaba de penas de cámara o gastos de justicia, que era para alimentar a estas personas cuando no tenían por sí mismos dinero, ¿no? Y después, ya cuando va avanzando el siglo XIX, la legislación, pues entonces se crea la beneficencia a cargo de los municipios y de las diputaciones provinciales. Surgen otros centros, como son los centros de expósitos, como son los centros psiquiátricos, que se costean de los fondos de la Diputación en el caso o del municipio, si el municipio es el que ha creado ese hospital. En el caso de Montilla nunca tuvo un hospital para dementes, pero Diputación de Córdoba sí, el hospital que todos hemos oído hablar de él. Sí, no hemos oído el de Alcolea, ¿no? Era un hospital provincial, como era el Hospital General para enfermos de otras clases, que está al lado de Reina Sofía. Que tampoco tantos enfermos mentales no había. Exactamente. Como para tener un hospital solo. Entonces, para una ciudad. Cada ayuntamiento tenía que cargar con los gastos de los enfermos de su municipio en esos hospitales centrales.
Se crean esos hospitales ya siglo XX, 19 siglo largo. A finales del 19. Y después vuelven a desaparecer, ¿no? Ya Sí, por pero ya nuevos es sistemas. como por una ética profesional, porque se piensa que eso no es una buena forma de practicar la psiquiatría. Es que la psiquiatría cuando nace es prácticamente, ya en el siglo XX, a finales del 19 y principios del 20. Freud será uno de los pioneros. Y a mí, cuando se dice lo bien que se estaba antes, yo pienso en todas las cosas que vemos por la historia, y la historia te demuestra que todo tiempo pasado fue peor. Pero en todo, en una inmensa mayoría de cosas, ¿no? Y en esta es que hasta que llega Freud y el psicoanálisis, no se pregunta al enfermo, que es lo que a mí siempre me llama la atención. Ahora estamos acostumbrados a ir al psicólogo, al psiquiatra, y te pregunta y se interesa qué te pasa, cómo, ¿no? ¿Cuál es el origen? Porque Claro. puede venirte la enfermedad que tienes, ¿no? Mira, el que yo quería comentar de Joaquina Alvear, esta señora, la fecha en concreto, a ver si la tengo aquí, era, al final, ella nació en el 23 y muere en el 1889, estamos hablando a lo largo del 19, ¿no? Bueno, pues esta señora, el marido la declara enferma mental y la inhabilita, ¿no? Y entonces, pero no la lleva a ninguna institución de ningún tipo, era argentino. Él tenía un capital muy grande, y ella pues también, porque los Alvear de Argentina eran potentes económicamente, muchísimo. Esta es hija de un hijo de don Diego, nieta de don Diego de Alvear, el que tanto, el marino, ¿no? Que todos conocemos. Pues esta señora le dijo su psiquiatra, que su médico, que entonces no era psiquiatra, una cosa muy novedosa, y es que escribiera en un cuaderno todo lo que ella sus recuerdos, todo. Y ella esos son el famoso cuaderno de María Joaquina Alvear, que una de las cosas que dijo ha ocasionado un revuelo tremendo y una división de Argentina en dos posturas muy diferentes, ¿no? Porque el comentario al que me refiero es que se le dijo que su abuelo, don Diego de Alvear y Ponce de León, fue el padre del libertador San Martín, que es un héroe nacional, bueno. Y entonces, pues ese es el inicio de la polémica que todavía existe en Argentina, que se divide en Argentina indígena, indigenista, y Argentina blanca. La Argentina blanca argumenta que María Joaquina estaba loca, que estaba enferma realmente, y que lo que decía no tenía sentido ninguno. Y la Argentina indigenista, que quiere demostrar las raíces indigenistas del libertador, dice que es verdad que don Diego de Alvear lo tuvo a San Martín con una india. Y ahí está, fíjate, el documento de un enfermo que se considera enfermo mental por el tratamiento que ya empezaba a darle pues en el siglo XIX. Ahora que esto, como era muy rico, Claro. esto era una cosa excepcional. Claro, bueno, es muy curioso. Precisamente de ese tema diste hace poco una conferencia, ¿no? Sí, ¿Dónde en fue? Maquega, Ujú. en Perú. Ujú. Me invitaron para hablar sobre el origen de San Martín y su relación con la familia Alvear. Imagino que hablarías de esto, ¿no? Claro, y lo que yo saqué en conclusión es que lo único que podía hacer aclarar la situación es un análisis de ADN. Claro. Y de hecho, hay descendientes de María Joaquina que ya han muerto y que guardaron su ADN para que se pudiera, si algún día lo permiten, pero no la presión es tan fuerte que no permite ese análisis de ADN. Qué curioso. Bueno, Inmaculada, entiendo, estos documentos del siglo XIX, bueno, son una joyita en el sentido de que son de lo poquito que hay, ¿no? Luego ya en el 20, como hemos comentado varias veces, cuando ya el Hospital Psiquiátrico Provincial de Córdoba se crea, entonces tenemos lo que pasa que del siglo XIX hemos dicho nombres y quiénes son del siglo XX, aunque ya ha pasado, porque estoy hablando de 1920 y tantos, 1930 y tantos,
casi un siglo, pero hay todavía familia, entonces, de eso, pero hay correspondencia diciendo, una recuerdo perfectamente que eran 5 o 6 personas ingresadas en ese psiquiátrico vecinos de Montilla. Y algunos llevaban, cuando escriben la carta, 6 años ya ingresados. Claro, si se pasaban muchos, casi toda su vida. Y me ha llamado la atención otra de un menor, que en este caso también estaba tutelado, no tendría familia directa, que es de 1933 la carta, y es curioso porque escriben al ayuntamiento diciendo que vaya el tutor a recogerlo, porque están experimentando, ensayando las salidas temporales de los enfermos en 1933, porque 2 años antes la República había aprobado un Real Decreto sobre los establecimientos de los manicomios, los psiquiátricos y demás. Entonces vemos cómo se plasma el decir una medida que era, pues vamos a darle a estos enfermos no encerrados en que celda, tengan contacto con la atados. familia. Y era un menor, tampoco sabemos la edad, pero un menor. Y entonces, y luego una cosa que ponen en práctica, es muy curioso, esto la Orden de San Juan de Dios, que tienen varios centros, aunque ellos tienen hospitales de todas las especialidades, pero también tienen 4 o 5 centros psiquiátricos. Bueno, ahora no son, porque ya los psiquiátricos lo han desmantelado, ¿no? Y llevaron en 1932 a dar un curso a enfermeros de hospitales psiquiátricos a Vallejo Nájera, al padre de los Vallejo Nájera. Y este hombre decía que lo que había que hacer era, una de las medidas, era que estos enfermos trabajaran, que tuvieran una actividad. Porque, aparte de que si los que pudieran curarse, que lo habría que quienes se curaran, lo veo difícil porque los tratamientos no eran los de ahora, si luego se reincorporaban a la vida social, pues tendrían un medio, entonces tenían granjas avícolas, talleres de carpintería. Eso era modernísimo. Eso era modernísimo, lo mismo que con Castilla del Pino, ya en los años 60, 70, este hombre creó centros. Yo conocí a uno por una serie de motivos, en Madrid, en Peñarretama, que era un experimental antes de que desaparecieran los centros, pero eso son minorías las que tenían acceso. Y luego las corrientes de psiquiatría moderna de los años 80 para acá, que era estas instituciones tienen que desaparecer. En los hospitales generales hay una sección de psiquiatría, pero sabemos que ahí ingresan a los enfermos que tienen conatos o de violento, de un tema de suicidio y demás, ¿no? Pero tenemos en el hospital general una sección de psiquiatría, pero los psiquiátricos, los enfermos mentales, con quien deben estar, según las nuevas teorías, es con la familia. Pero claro, una responsabilidad que hay enfermos mentales que sí, que pueden ser cuidados por la familia. Ya no se puede hacer lo que en el 19, atarlos o meterlos en una celda, pero hay que estar a los que son, podríamos decir, lo que sí más graves, ¿no? Lo que sí nos demuestra estos documentos, sobre todo la carta primera, es la historia de la enfermedad mental, es la historia del sufrimiento más atroz de la humanidad, porque yo pienso en cómo se siente una persona atada. Claro, es peor, yo creo que eso los lleva ya al límite, ¿no? Bueno, pues muy interesante este tema que bueno, se ha abordado en este nuevo programa. Como siempre, muchísimas gracias, María Dolores Ramírez. Carmina, ¿qué haríamos sin ti? Igualmente. Gracias, Inmaculada. Gracias. Y a seguir buceando ahí en los archivos, porque nos trae ya cosas. Tenemos una idea para el próximo. Pues magnífico. Bueno, pues hasta un próximo programa. Muchas gracias. A ti. Gracias.